días. Bienvenidos a Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para educación a distancia en su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. Hoy con la tercera parte de la serie de declaración anual de personas físicas y sigo estando de lujo y cumpliendo mi promesa invitando al maestro Baltasar Ferrerino Paredes en un programa grabado por la cuestión del coronavirus. Baltasar, gracias por acompañarnos en un segundo programa de esta serie de declaración anual de personas físicas. Gracias, Salvador. Mira, yo agradezco mucho esta invitación porque soy Puma de corazón. Toda mi historia, mi agradecimiento a la UNAM porque logré lo que no hubiera conseguido de otra forma. Claro. No, claro. Entonces, ahí estoy con estas circunstancias. ¿Y qué más poder regresarle algo a mi facultad? Un poquito de lo mucho que nos ha dado la UNAM. Es cierto. Así es. Aquí estamos y estamos muy agradecidos con la UNAM, platicando de la declaración anual con nuestros amigos televidentes, con nuestros amigos contadores y no contadores para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Hace 8 días platicábamos contigo y con el maestro Sergio Abarca de la discrepancia fiscal, pero me gustaría entrar un poquito en tema y en materia en el formato de la declaración anual. Mira, sí, en el de formato... la persona física, ¿no? Ah, correcto, es el que estamos tratando. Ya está en la página del SAT, advierto que tú mismo podrías entrar a la página del SAT y me gustaría hacer una serie de recomendaciones. Déjame que te interrumpa, pero esto está abierto desde el mes pasado, aunque el plazo para presentarla empezó a correr el día 1 de este mes, del mes de abril. Es correcto. Aunque la pude haber presentado unos días antes, pero se considera presentada el 1 de abril. Es correcto. Ok. Así es. Hay 2, 3 recomendaciones que quiero hacer. Lo primero que tenemos que habilitar es nuestro buzón tributario. Acuérdate que ya hay multas sobre la no habilitación del buzón tributario, sino de qué forma vas a recibir un acuse de recibo. Si no es por tu buzón tributario. Por buzón tributario. Primera condición, activar el buzón tributario. Punto. No hay para dónde hacerse. Segundo, necesitas tener tu RFC y tu contraseña. Importantísimo. Y requisitos indispensables. RFC y contraseña. Pero a ver, en estos tiempos de coronavirus, en el que la autoridad tiene sus salas cerradas, sus salas de internet están cerradas, sus salas de atención al público están disminuidas al mínimo necesario. Aclaro, este programa está siendo grabado en marzo y estamos saliendo al aire el 9 de abril. No sé si este día 9 de abril ya estemos en una contingencia cerrados en el que ya ni eso hay. Pero bueno, si necesito tramitar mi contraseña y no tengo mi RFC, ¿qué hago? Chispas, me temo que ahí tenemos un problema y yo estoy esperando que la autoridad reaccione y nos dé una prórroga, entre otras causales por esto que te estoy comentando. No tengo mi RFC. Ayer sí estuve en la administración local de Hacienda y déjame decirte que muy poca gente estábamos. Lo que sí había una aclaración. A los señores de la tercera edad no tienen que traer citas. Y pasaste luego. ¿Me dejas de molestar? Fuiste el primero en pasar. ¿Me dejas de molestar? Porque además de la tercera edad, después decidieron que pasaran primero los de más edad. Los que tienen ya, ahora sí, cita. De veras que tener amigos como tú es garantizado, sí. Sí, claro. Entonces, esos serían los 2 requisitos que tienes que tener. No olvides. Habilitar tu buzón tributario, tener tu RFC, que sin duda ya lo tienes, y tu contraseña. Fíjate, Baltasar, que me puedo dar de alta a través de la página del SAT, pero sin obligaciones. Entonces, híjole. No. Ay, sin obligaciones no puedo presentar declaración. Pero hay problemas. Hay soluciones, pero hay problemas. ¿Puedo darme de alta desde el portal del SAT? Sí, pero me puedo dar de alta sin obligaciones. ¿Puedo tramitar mi contraseña desde el buzón del SAT, desde el portal del SAT por internet? Sí, pero si la página funciona. Digo, perdón que critique a la autoridad. No, es que acabas de poner el dedo en la llaga, auténticamente. No hay que olvidar que circunstancialmente a veces la página no funciona. Así es. Yo tengo horarios a donde sí está funcionando. Las 3 de la mañana. Más o menos. A las 3, 4 de la mañana. No sé qué tengas que hacer en ese horario. Dormir, por favor. Es una hora sagrada. Sí, es demasiado. No. Esa hora no puedes dormir.
No, la mejor hora para trabajar, pero no se lo digas a mucha gente porque entonces mucha gente va a entrar a las 3, 4 de la mañana y tampoco vas a poder. Sí, también eso es cierto. O sea, Pero el problema entonces, de la página del SAT, y con todo respeto lo digo a la autoridad, es que estamos entrando mucha gente a hacer muchas cosas. Estamos entrando a darnos de alta, estamos entrando a generar contraseñas, habilitar buzón tributario, presentar declaraciones provisionales, presentar DIOTs, presentar declaraciones anuales. La capacidad de la página se está saturando. Nada menos el día de ayer, así como tú estuviste en el SAT, yo estuve intentando, claro, estoy hablando, este programa está siendo grabado en el mes de marzo. Estuve intentando entrar al validador de SFDIs de nómina y estuve intentando entrar a presentar declaraciones anuales, intentando presentar declaraciones mensuales, y le daba un clic en la página y pasaba a la siguiente y se quedaba en blanco. Y no hacía nada, no procesaba. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que estamos entrando a hacer procesos. claro, vuelvo a insistir en mi propuesta al SAT y desde luego al gobierno federal. Necesitamos algún estímulo fiscal. Mira, SAT, yo vuelvo a insistir con lo mismo. Si ya no lo diste porque lo vengo proponiendo así, que nos devuelvas las compensaciones, porque de devoluciones no tenemos nada. En estos momentos el activo circulante que tiene la empresa, lo que representa una cantidad muy, muy importante son los saldos a favor de IVA. Sí, claro, de IVA y en algunos casos hasta de impuesto sobre la renta. Claro, Y en algunos entonces, casos hasta los pagos de lo indebido que no te dejan ni siquiera compensarlos. no, Se supone que un pago de lo indebido de salarios yo lo puedo compensar contra el impuesto retenido de salarios de los siguientes meses. El formato no te deja, no puedes compensar y entonces tendrías que estar cayendo en una devolución. Y las devoluciones, lo comenté en el programa pasado, las devoluciones son igual a misión imposible. sí, Es verdaderamente una proeza y hay que levantarle un monumento a aquel contador que logre una una devolución. devolución. Ahora, el camino que están llevando es a destruir el país. No, déjame platicarte por qué. Me acabas de dejar No, es que el proceso que llevan de destrucción de las MIPIMES, las Pero la MIPYMES, la mayoría de las empresas en este país, son el es el más, nada 90%. más el 90%. Entonces, ¿qué es lo que están logrando? Que el empresario no tenga liquidez. ¿De qué me sirve que me prestes, banco? Tengo que pagar un algo, un interés, una tasa. Me vas a llevar a la quiebra. Ese es lo que quieren tanto el gobierno federal como la Secretaría de Hacienda. Órale, síguele como vas. Ya no vas a tener a quién cobrarle impuestos. No, Punto. y con estas contingencias, o sea, con la contingencia que estamos viviendo y con la situación fiscal que tenemos ahorita, para el mes de abril, mayo, este mismo mes de abril, mayo, junio, vamos a ver cerrar muchísimos negocios. Sí, te cuento que la conquista de las Gran Tenochtitlán, una de las causales fue el alto cobro de tributos. En el momento que llegó un conquistador mostrándoles una apertura de que mi rey no te va a cobrar impuestos, déjame decirte que se fueron con él. No es que vaya a suceder esto, pero circunstancialmente, oye, ¿para qué trabajo si no me alcanza? Pago impuestos, pago. Eres mi socio mayoritario y no me das ningún apoyo. Ningún apoyo. Ningún apoyo. ¿Hay algún apoyo que tú sepas hoy marzo? Aunque este programa se está transmitiendo el 9 de abril, hoy marzo, ¿sabes de algún apoyo que se esté dando por esta situación del coronavirus a los En contribuyentes? Estados Unidos les dieron 3 meses. No, Sí. Alta, a ver. Estamos hablando de México. No, en México, por supuesto que no. No hay ningún apoyo. Que lo están estudiando, ya lo dijo más de un contribuyente o de agrupación profesional, En nuestra misma agrupación profesional. pidió prórroga y le dijeron lo que digan las leyes. O sea, no están dando nada. Pero se van a quedar como con la vaca que se acabaron la vaca y a quién le van a ordeñar. Claro. La vaca se va a morir de inanición. Se va a morir de inanición. Amigos, pónganse a pensar. Esto es lo difícil si la respuesta es difícil. Y eso sería mi planteamiento. Ok, el formato de la declaración, Baltasar. El formato de la declaración, entras a la página del SAT confiando en que esté habilitada, desde luego te va a remitir a un vínculo que se llama simplemente declaraciones. Le picas en declaraciones y luego lo vuelves a picar a otra declaración anual de personas físicas. Y ahí te va a desplegar justamente que necesitas activar tu buzón tributario. Si ya lo tienes o de plano activar ahora, le puedes marcar, órale, lo quiero de una vez en estos momentos, o de plano no activar, nada más que atiente a las consecuencias. Pero a ver, Baltasar, la reforma 2020, ¿qué dijo respecto a no activar el buzón tributario? Te suspenden tus sellos digitales.
en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Pero también, si no más recuerdas, en el artículo que es 134 del Código Fiscal de la Federación, corrígeme si me equivoco, que habla de las notificaciones. Por ahí que me dice que si yo no activo el buzón tributario, entonces la autoridad va a suponer que quiero que me notifiquen por estrados. Estrados es toda una poesía. ¿Por qué? Porque no te encuentras y no te estás buscando todos los días. Tendría que estar entrando, si no activo mi buzón tributario, entrar todos los días a estrados a ver si me notificaron algo. Es correcto. Qué flojera, mejor lo activo. Yo diría, ya lo dijo el filósofo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Exactamente. Luego, en el mismo formato, en la primera página que te estoy diciendo, te pide qué ejercicio vas a declarar, porque te da la opción de que presentes desde el año 2014, 15, 16, o sea, todos los años. También te va a pedir y te va a preguntar qué tipo de declaración vas a presentar, normal o complementaria. Lo están viendo nuestros amigos en la pantalla. Es correcto. Entonces, luego te pregunta de alguna forma qué ingresos vas a declarar. Y esos ingresos que vas a declarar, déjame irme despacito, ¿cuáles puedes presentar? Pero a ver, ¿no son los que yo tengo registrados? Algunos pueden ser, porque puede suceder que circunstancialmente vendiste tu coche. Y entonces tengo que activar el de enajenación de bienes. El de enajenación de bienes. Aunque no estoy dado de alta, porque nadie está dado de alta en enajenación de bienes. No se requiere un alta en esa obligación. Bueno, no lo tienes, pero en su caso lo hiciste. Te va a pedir el adquirente que lo quiere deducir. Yo te compro tu coche, chava, sí, pero ¿a cambio de qué? Que me des un CFDI porque yo lo quiero. Oye, Baltasar, aunque no adquirir. lo hagas deducible, yo te pregunto a ti, Baltasar Feregrino, como ser humano, como persona no profesionista, no contador, vas a comprar un automóvil 2014 usado, Sí. 2014 para acá. Sí. ¿Tú aceptarías que yo te diera la factura, y la pongo entre comillas, en papel, Sí. con un endoso en la parte de atrás que diga cedo los derechos de esta factura, y vuelvo a poner entrecomillado factura, porque es un CFDI, es una representación impresa, ¿te daría seguridad que yo te entregue Eso ese y documento? nada es lo mismo. El endoso fue un invento que no sé quién lo hizo, creo que fuera ya el registro de automóviles. Tú debes de saberlo muy bien. Chava. Sí, porque se utilizaba en aquel tiempo. En el siglo antepasado. Antepasado, sí. Sí. Hay que entender que los automóviles empezaron por allá del año de 1890 y tantos. Ya se usaba el endoso. Ya se usaba el endoso. O de los caballos, o de los carretas. Pues sin duda que ahí estaba. Y había sus sitios, déjame contarte. Entonces... ¿Qué se sentía viajar en esos? No me estés molestando, chavo. De veras. Déjame continuar exponiéndoles el tema de la declaración anual. Ya que aparezca qué tipo de declaración vamos a presentar, yo estaría pensando ahorita que vamos a presentarla del 2019 y va a ser una declaración normal. Y se pueden presentar los siguientes conceptos: sueldos y salarios, que sería el 60% de los que tienen que presentar declaraciones, la van a presentar. Y la van a presentar no solamente con el salario que hayan recibido. Invento. Hay datos informativos para evitar la discrepancia fiscal, como pudieran ser los préstamos que obtuvieron. Que ya platicábamos hace 8 días. Es correcto. Los donativos que hayan recibido o los premios que hayan recibido. O también, por otro lado, las herencias y legados. También tendrán que informar para efectos de este concepto, pues los pagos. Los pagos que hayan hecho por cuenta de terceros. Tu patrón te depositó en tu tarjeta de débito una X cantidad. Y la gente que no nos haya visto hace 8 días puede descargar este programa de hace 8 días para que abunde más en estos puntos. Entonces, herencias y legados, enajenación de casas habitación y el pago por cuenta de terceros. Trabajador. Enfócate muy bien a eso. ¿Obtuviste algún ingreso de estos? Porque a lo mejor es de los de menos de 400,000 pesos y tú pensarás, es que nunca he tenido que presentar declaración anual. Pero a lo mejor eres de menos de 400,000 pesos, pero tuviste 2 trabajos. Bueno, entonces sí presentarías tu declaración anual, invariablemente. Pero además de esos 2 trabajos o un solo trabajo, no rebasé 300,000 pesos, pero vendí mi automóvil. Entonces tendrás que informar ese dato.
Ese dato de venta de un automóvil, el adquirente pudiera pedirle a su PAC, proveedor autorizado de certificación, que le extendiera una factura, como cuando haces facturas por cuenta de terceros. Ujú. Y te lo puede elaborar. O la otra alternativa, darte de alta como enajenación de bienes, inmediatamente te das de baja. Sí, claro, emites tu CFDI, te das de baja en la Es obligación, pero correcto. en la declaración tendrá que aparecer. No hay para dónde Pero hacer fíjate eso. que la gente piensa que por hacer esto va a pagar impuestos. Y la verdad es que la gran mayoría de las veces, yo podría atreverme a decir que el 98 o 99% de los casos de venta de automóviles usados no se causa impuesto. No se causa impuesto porque por un lado tienes la opción de deducir en vez del 25% el 20%. Uno, Ajá, cuando son coches de colección no hay ninguna deducción por ah, depreciación. así es. Tercero, en su caso tienes derecho a una exención de 3 veces el La UMAS UMA. elevado al año. Entonces la ganancia que en su caso podrías tener y quedas tranquilo con respecto al tema de Y discrepancia el costo fiscal. fiscal que se depreció con una tasa menor, además, si tuvieras, lo actualizas por inflación, desde que compraste el automóvil hasta la fecha en que lo Es vendes. correcto, sí, pero si te quedas el saldo cero, las personas que conservan su coche por 8 o 10 años, yo en lo personal tengo un carro con 10 años de antigüedad, muy poco kilometraje, pero de alguna forma ahí está, de tal suerte que si yo quisiera deducir la venta de ese coche, No, ya no hay ya nada. no tengo deducción por valor. Ajá. Lo único que lograría como deducción la exención que me marca por allá del artículo 193, El fracción 19, inciso B, B, así de la es, ley del impuesto sobre la renta. así es, así es. No podemos evitarlo, No, amigo. no, no, vivimos de esto. Luego tengo también algún otro concepto, las personas que viven del arrendamiento. Me han ido a ver algunas personas que obtienen ingresos. Contador, dime una cosa, yo no expido CFDI por las rentas que cobro. ¿Y qué haces? Lo deposito en mi cuenta de cheques. Híjole. Pues ahí sí tiene un niño atorado muy Claro, pero a grande. partir del año 2020 tienes el problema de la ley, la ley de extinción de dominio y la modificación a la ley del impuesto Es sobre la renta. correcto. Es Entonces, importante que esas personas declaren mes a mes o trimestre a trimestre los ingresos que están obteniendo por arrendamiento y paguen el impuesto. La verdad es que en el arrendamiento el impuesto no es tan gravoso. no, porque les comento que un ingreso por arrendamiento pueden deducir o la opción del 35% que lo conocemos como deducción ciega, o en su caso, y además pueden deducir el impuesto predial, O bien la deducción comprobada de los gastos del que inmueble. generalmente es muy poquito lo que tienes, de tal suerte que esa deducción ciega es válida. Sí, claro. Entonces ahí tendrías en ese concepto de arrendamiento. Pero esta persona que me fue a ver, déjame decirte, me preguntaba, y entonces no hay problema porque deposité las rentas que no expedí CFDI. Claro que sí hay problema. Traes un riesgo que tú decides si te la juegas o te ayudo a presentar declaraciones complementarias. Claro, claro. Y en estricta teoría ya se hizo acreedor una sanción por no haber expedido los FDIs. Es correcto, y con la reforma del año 2020, si alguno de sus inquilinos no le ha pagado la renta, el juez donde lleve tendrá que darle comunicación al SAT. De que no está expidiendo el comprobante Es fiscal. correcto. Ahí Es, lo tienes, todo ese tipo de cosas, amigo. Entonces, luego vamos a tener en su caso enajenación de bienes. Enajenación de bienes. casa, habitación, acciones, automóviles, joyas, Es correcto. abrigos de esos que ya casi no se venden, pero que casi no existen y que son anti planeta. Sí, pero pensemos en una enajenación de acciones. Todavía el año pasado, acciones que se colocan en el mercado bursátil. Déjame decirte que ese tipo de contribuyentes, pues si tu estado de cuenta, una pregunta que siempre les dejo a mis alumnos es, mi cliente, déjame decirte que invirtió $1 millón en el mercado bursátil hace como 8 años. Pero hoy su estado de cuenta vale 3 millones de pesos. Bueno, no, ya con la caída de la bolsa ya vale como 500,000 pesos.
Mira, no me molestes. Pero para la declaración anual sí valen 3 millones. Pues siguen valiendo, no valen lo menos. Ujú. Pero la verdad es que el impuesto sobre operaciones bursátiles de acciones que se coloquen como tal, pues se le va a pagar el 10% hasta que se enajenen, No antes. no antes. Entonces, esto es importante que tenga claro el contribuyente. Ajá. Enajenación de bienes puede entrar la venta de tu coche, la venta de garage en su caso, Sí. pudiera ser la enajenación del terreno que te heredó tu papá, pudiera ser también, ¿qué otro concepto se te ocurre que pudiéramos Las tener? joyas de la corona de Las la joyas abuelita. de la familia. Ajá. El punto es que la abuela le heredó sus joyas a la nieta consentida y le dice, oye abuelita, ¿y cuánto te costaron? No sé, hija, me las regalaron. Ay, bueno, pudo haber recibido esos. Tu abuelo era muy dadivoso y cada aniversario me regalaba una joya. Y te dejo todas las joyas de la corona al Y te fallecer dejo la todas abuelita. las joyas de la corona. También se puede dar el tema de ingresos por adquisición de bienes. ¿Cómo? Si adquiero un bien, ¿puedo tener un ingreso? No, espera. Ese es el título. Bueno, el capítulo se llama justamente de adquisición de bienes. Como no tuvieron un costo para ti, ¿Una herencia? no las herencias, Es un ingreso por adquisición de bienes, pero está exento. pero está exento, ¿correcto? Ese Estaría es un exento. ingreso de adquisición de Es bienes. correcto. Yo sí. estoy adquiriendo esos bienes y entonces tendría que pedirle un perito evaluador que venga, que me diga cuánto valen las joyas que me dejó la abuela, declaro ese monto. En su caso pudiera ser la diferencia en valor de adquisición del bien. Invento, compraste un terreno que lo compraste en 600,000 pesos, cuando su valor de avalúo era 1,000,000 de pesos. Híjole, qué ganga, que es buen negocio. Sí, pero el fisco también quiere participar de ese ¿De negocio. ese buen negocio? Es correcto. Entonces, cuando el valor excede un 10%, déjame decirte que ese excedente te va a cobrar, pues puede ser un pago provisional que el notario te va a retener del 20%. Y tú lo vas a terminar de complementar, que puede llegar hasta un 35%. Pero hay mucha gente que me dice, oye, pero ya el notario me retuvo, ya no tengo que declarar. No, pero ese es meramente pago provisional. Ese es pago provisional. Es correcto, pago provisional. Y luego presentarás tu declaración anual. Puedes saber también, en su caso, por tesoros que te hayas encontrado. Wow. Sí, mi esposa debería... No, deja... ¿Tu esposa? Sí, claro. El 14 de febrero es un día acumulable, ¿no? ¿Por qué? Porque se encontró un tesoro contigo. Sí, claro. Entonces, ese sería motivo de grabar. Pero, oye, ¿los tesoros tienen deducción alguna? No tiene ninguna. Sí, claro. ¿Cuál? La comisión que hayas pagado para la adquisición del tesoro, el alcahuete es deducible, pero te tiene que dar un CFDI. Te tiene que dar un CFDI por la alcahuetería. Sí, esos son conceptos por adquisición de bienes. En su caso también puedes tener que declarar por los intereses bancarios. También tengo que declararlo. Es correcto. Oye, pero yo soy asalariado. No importa. Si el importe de los intereses reales rebasan los 100,000 pesos. Esa disposición se me hace ridícula, ¿no? A ver, ¿cuánto necesito tener para que los intereses reales en un año excedan de 100,000 pesos? Bueno, ¿te gustan 20 millones al 6%? 6 por 2, 12, 120,000 pesos. Menos la inflación del 3%, no, todavía no alcanza, como 7. Entonces necesitas 30 millones. Sí, claro. Para que los intereses te rebasen los 100,000 pesos. Bueno, reales. entonces si soy asalariado y no gano más de 300,000 pesos, pero tengo guardados 30 millones de pesos en el banco, claro. Entonces ya estaría yo en la obligación de presentar declaración. Entonces, ese tipo de intereses que ganas por CETES, por bondes, por, digamos, hipotecas que también puedes tener, o simplemente por papel comercial que tienen los bancos, porque el banco, tú financiaste, invento, a Walmart, y financiaste también a Gecarso, y ese papel te lo vendió la casa de bolsa o el banco. O puedes tener en su caso también inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Uf, o sea,
Es todo un tema hacer la declaración anual, como platicábamos hace 8 días con Sergio. Sí, no creas que es fácil, ¿no? Amigos, por favor, contraten a un contador Y que le está confiésenle preparado. Todo Y todo lo confiesen. que pregunte hay que decirle la verdad. Es correcto. También puede haber premios en su caso, que no es que sean acumulativos, pero son un impuesto definitivo que van a pagar y son datos informativos. Baltasar, ¿y si me saqué la lotería o el me urge o el rascahuele y no lo informo y llega la autoridad y se da cuenta, pues yo le puedo decir ya pagué impuesto, ¿no? Les lo puedes decir, pero eso no le importa a la autoridad. Simplemente te va a determinar un crédito fiscal porque no lo informaste. Y entonces el impuesto que era definitivo, ¿qué pasa? Se queda como definitivo, pero como no es un impuesto que tú hayas pagado en tu declaración anual, sino fue el que te retuvo, el que te otorgó el premio, pues déjame decirte que en todo caso te va a determinar un crédito fiscal como consecuencia de la discrepancia fiscal. Y entonces el impuesto definitivo pasa a ser provisional y me lo va a descontar del impuesto que me va a determinar. Si lo ves con buenos ojos, sí te consideraría provisional. Híjole, espérame. Necesito hacer una pausa para poder seguir esto y asimilar, porque lo que nos estás diciendo a mí y a nuestro público, necesito que respiren. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Info Fiscal. 2 de abril. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, muestra su gusto por el primer día de abril, mes en que se presenta la Declaración Anual 2019. Las personas físicas presentaron 908.328 declaraciones, 7 veces más que el año pasado, más de 900.000 declaraciones en un solo día. Sigamos así. Tu contribución será destinada, entre otros, a la compra de insumos y contratación personal médico, señaló la autoridad fiscal en su cuenta de Twitter. 3 de abril. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, aplicables a los combustibles que se indican correspondientes al periodo que se especifica. El Financiero. Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México, Banxico, dijo que es necesario se enfrente esta crisis lo antes posible para ayudar a mitigar el impacto negativo en la economía. Mencionó 3 elementos base para un macrocrecimiento sólido: una política monetaria en mantener una inflación baja y estable, finanzas públicas sostenibles y, por último, que la banca mexicana tenga niveles adecuados de capitalización y de solvencia. Info Fiscal. En déficit, con José Silvestre Méndez. Hacia un plan de unidad contra la catástrofe. Hola amigos de En Déficit, espero que todos nos estemos cuidando, que nos quedemos en casa. Hoy quiero insistir en que la recesión económica actual que se venía gestando desde la anterior crisis económica de 2008, asociada a la pandemia del COVID-19, provocará una drástica disminución del ritmo de crecimiento económico de los diferentes países del mundo, incluido nuestro país. En el caso mexicano, los analistas pronostican una caída del Producto Interno Bruto, PIB, que va de -1% a -4.5% para este 2020, incluso más. ¿De qué dependerá el monto de la caída del Producto Interno Bruto en México en 2020? De varios factores, entre los que destacan: ritmo y evolución de la economía mundial. 2. Ritmo y evolución de la pandemia del coronavirus a nivel mundial. 3. Afectación de estos factores a la economía norteamericana.
Esto debido a la fuerte dependencia de la economía mexicana respecto a la economía de Estados Unidos. Y 4, política económica aplicada para mitigar los efectos de la contingencia y políticas públicas, en especial de salud, para enfrentar el problema de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo afectarán estos 4 factores a la economía mexicana? Desde luego, los riesgos están y estarán presentes. La incertidumbre en muchos aspectos de la vida cotidiana seguirán presentes. ¿Cómo extrañamos la normalidad? Ante este panorama lleno de dificultades para el mundo y para el país, sería muy conveniente que el gobierno estableciera un plan de unidad contra la crisis, o quizá debiéramos decir contra los 2 fenómenos críticos, la pandemia de salud y la recesión, y aquí se plantea un dilema: ¿qué proteger, la vida o la economía? Ante la catástrofe que estamos viviendo, creo que es un falso dilema. Se deben proteger ambos, porque al instrumentar medidas sanitarias que protegen la salud, se protege la vida, pero al resguardar la economía, también se protege la vida, el día a día, para la continuación de la vida misma, la vida de cada uno de nosotros. Todos los sectores sociales deben tener cabida en el plan y deben aportar lo que puedan para que más rápido salgamos de la catástrofe. Este plan de unidad debe ser incluyente. Deben participar en él el gobierno, el sector privado, los sindicatos, las universidades, las instituciones y organizaciones sociales y las personas que puedan aportar elementos que ayuden a paliar o disminuir los efectos negativos de las 2 crisis. Es por eso que hay que inyectar más recursos al sistema de salud mexicano, pero también en la economía nacional. Se debe incrementar la inversión productiva, sí, pero también el consumo, sobre todo de los que no tienen para satisfacer sus necesidades más elementales. Si se estimula el consumo, se promueve la inversión productiva. No es momento de mezquindades. Es necesario revalorar la vida humana, la vida de cualquier ser humano. Recuerda, todos somos importantes. Por eso, quédate en casa. En déficit, con José Silvestre Méndez. En su edición 735, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como primer tema, Georgina Ivonne Ramírez Esquivel resalta la importancia de presentar en tiempo y forma la Declaración Anual de Personas Físicas con el ejercicio 2019. A la par, Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández y José de Jesús Milla Arufe subrayan la prioridad de evitar una discrepancia fiscal cumpliendo debidamente con dicha declaración. Mientras que Vicente Velázquez Meléndez nos da a conocer los detalles con respecto al dictamen de la Ciudad de México por el año 2019. Además, podemos encontrar artículos que analizan las lagunas normativas y las omisiones legislativas, sus pormenores y diferencias dentro del sistema jurídico mexicano, así como uno más sobre las sociedades financieras de objeto múltiple y finalmente un breve estudio en relación a los efectos fiscales de las inversiones en el extranjero. Estos y otros temas de gran interés en el número 735 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Regresamos después de este infarto que casi nos da con lo que nos acaba de decir el maestro Baltasar Ferreirino. Estamos hablando del formato de la declaración anual de la primera página. De la primera página, pero pues no, necesitaríamos todo un turno completo para poder terminar la declaración anual. Yo he tenido clientes que inclusive el siguiente concepto se llamarían dividendos. Claro. Y los dividendos pueden provenir, fíjate bien, de la CUFIN. Ajá. De la CUFINERE. Ajá. Puede venir también, en su caso, de que no provenga de ninguno de los dos. Y eso los tienes que identificar en tu declaración anual. Ajá. Y entonces los dividendos, aunque tiene un importe acreditable... Pero también puede venir de dividendos ficticios.
Tienes toda la razón. Nos faltó De el dividendos cuarto, fictos que se le llama. el cuarto concepto de dividendos nacionales. Correcto. ¿Y cuáles serían esos? Bueno, cuando la autoridad te lo esté determinando o cuando caiga circunstancialmente en alguno de los supuestos. Vean, por favor, el artículo 140, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el 79, último párrafo, porque a lo mejor no es un dividendo, pero es un... ¿Reembolso de capital? No, el 79 para el caso de que si soy socio de una donataria autorizada que tienen gastos no deducibles. Y entonces se considera un anticipo remanente. Se consideran dividendos. Así es. Ese concepto. Aunque normalmente ese lo tenemos en los demás ingresos. Sí, claro. No en el capítulo Lo de dividendos. Pero por ahí también existen muchos sí, casos. estoy de acuerdo contigo. Pero nosotros los contadores tenemos que ser muy puntuales. Por eso es que nos califican de gente cuadriculada. Claro. Pero No se vale. Yo he corregido eso, no somos cuadrados. No. No, en el cerebro tenemos un Excel. Somos tabulares. Somos tabulares. Luego vendría los demás ingresos. Que ese es un temazo. Mira, de entrada la ganancia cambiaria, no el año pasado, pero este año vamos a tener el que haya tenido unos dólares en su cuenta de cheques, te va a generar en términos del artículo 134, fracción cuarta, que te habla de las ganancias cambiarias devengadas. No, aunque no lo hayas cobrado. Aunque no hayas traído el dinero a México. No. O lo tengas en una cuenta bancaria en dólares en México. Es correcto. Entonces, y en estos momentos, marzo, que estamos grabando este programa, te cuento que llevamos ya una devaluación arriba del 20%. Sí, no, ha estado estrepitosa. Espero que para el día que salga este programa haya recuperado el peso algo de su valor. Pues mira, son tus deseos. Sí. Pero no me salgas con que con tus deseos vas a resolver el problema que estamos viviendo. Híjole, ojalá se pudiera resolver con deseos. Nada. No. Yo no creo en esas cosas. Entonces, dentro de los demás ingresos tienes la ganancia cambiaria, los intereses que le estás cobrando a tu compadre, o que yo te debo una lana y te la perdoné, son deudas perdonadas. A ver, pero espérame. Fíjate que yo conozco a una persona que le debe al banco y llegó una persona y le dijo, hombre, estás atorado, no le pagues al banco. Oye, pero le debo $1,000,000 a las tarjetas de crédito, ¿no le pago? No, porque es que yo venía pagando el mínimo y entonces dejo de pagar. Y entonces los bancos empiezan como el chiste de la mosca, dale y dale y dale y dale. Y termino negociando ya no con el banco, sino con un despacho de abogados. Y si del $1,000,000 les digo, te voy a dar 50,000 pesos y ahí muere. Y me lo aceptan. Bueno, esas deudas condonadas. 950,000 pesos, pero además creció en el tiempo. Es entonces correcto, ya no son lo 900. tienes que acumular. No me digas. Sí, Baltasar, ya no tengo pausas para poder decirte que me des chance, porque, híjole, me estás dando otro infarto. Sí, ahí habla de una serie de conceptos. Por ejemplo, de alguna forma yo los libros que he escrito se los puedo heredar a mis hijas y de alguna forma ellos van a seguir recibiendo derechos de autor. Pero hoy estás vivo y estás aquí, entonces tú tendrías que estar declarando esos ingresos por derechos de autor. Si rebasan las 20 veces sumas elevadas al año. Y si eso no es un ingreso exento. Hasta 20 veces sí. Pero lo informas como ingreso exento. No, tampoco lo informo. No. No es un dato no se requiere. No se requiere que lo tenga que informar, pero tengo que tener en mi expediente todos esos ingresos y tenerlos identificados. Y demostrado que es derecho de autor. Porque sin duda va a votar como una discrepancia. Oye, tú declaraste nada más 1,000,000 y resulta que tienes depósitos en tu cuenta de cheques por 1,300,000. Explícame los otros 300. Bueno, es que déjame contarte que entre ellos está un préstamo que obtuve de las tarjetas de crédito, pero sí lo informé y fue por 100,000. También me gané un premio. O 200,000 pesos de los derechos de autor. O 200,000 pesos, pero no estoy exento al 100%, pero ese dato no me lo pide como dato informativo. Ok. Entonces, ahí tendría esos conceptos. Luego debería de tener lo más importante que se nos está pasando, y no es que se me esté pasando, lo estoy dejando fríamente, las actividades empresariales. Sí, claro.
Es decir, aquí Baltasar Feregrino recibe ingresos por honorarios. O por actividad empresarial, tiene una papelería. Correcto, tengo una papelería y tengo ingresos y tengo deducciones y voy a identificar mi ingreso total. O soy un RIF en su caso, y este RIF en su caso, déjame decirte que me va a decir, esos son pagos definitivos, no tengo que presentar declaración. ¿Cuál es mi fundamento para no informarlo? 150, primer párrafo, segundo, tercer renglón, en donde te dice que vas a presentar declaración anual por los ingresos que hayas obtenido, con excepción de los que hayan pagado un impuesto definitivo o en su caso hayan quedado exentos. Así es. Entonces, date cuenta que es mucho lo que tenemos que declarar. Todavía no estoy declarando los ingresos por plataformas. Todavía no, pero sí va a venir en el año 2020. Es 21. 21. Ok, pero Baltasar, a ver, fíjate que yo tengo dinero invertido, y ojalá Dios me oiga, pero pues no existe. Dinero invertido en Europa o en Estados Unidos que me está produciendo intereses y me está produciendo una ganancia cambiaria. También los tengo que declarar. Los tienes que informar justamente en el capítulo de los demás ingresos. O tengo invertido en acciones en la Bolsa de Nueva York y me pagan dividendos. Los vas a tener, si te está pagando dividendos, van al capítulo de dividendos que ya mencionamos. Aunque vengan del extranjero. No importa, no te Entonces son distingue. 5, 4 nacionales, ¿sí? Y 1 internacional. Bueno, hasta que hayas recibido ese dividendo, y también puede resultar que hayas recibido dividendos en la Bolsa Mexicana de Valores. Y entonces es que es otra sección. No del todo, estás en el mismo capítulo. Claro, estás en los demás ingresos. Claro. Estás en los demás ingresos, sí, Pero, porque te habla de inversiones en el extranjero. Así es. Entonces, es una gama impresionante. Por eso el programa pasado decíamos, Sergio, tú y yo, por favor, amigos que no son contadores, consulten un contador. Sí. Un contador que esté actualizado, que sepa. Sí. ¿Sí? Y los amigos contadores que nos están siguiendo, por favor, aprendan a cobrar. También. Sí, que aprendan a cobrar y que les pregunten, ¿fueron tu maestro Salvador Rotter o Baltasar Feregrino? Sí. Yo creo que eso ya es una garantía. Ya es una garantía y podrían tener una certeza de que el contador sabe lo que está diciendo y sabe lo que está haciendo. Y amigos, colegas, por favor, aprendan a cobrar. Tenemos un solo defecto, nosotros los contadores, que no sabemos decir no. Y yo creo que tendrán que cotizar, porque esto no se resuelve en una sola visita con el cliente. No, ni tampoco en una sentada de 10 minutos. Yo creo que tengo que hacer primero capturar tu información, cachar entrevistarte. tu información, entrevistarte, y luego tienes que darme toda la información. Te cobro por la primera visita, te cobro por la segunda visita, te cobro por de alguna forma ya llevarte un borrador. Y ya la presentación enviada de tu declaración anual, en donde yo te voy a dar la línea de captura, y tú así la pagas al banco. Pero también quiero comentarte que tenemos deducciones personales, amigo. Y esas deducciones personales... Es otra sección que también hay que tomar en la declaración. Ese sería. No sé si nos dé tiempo de comentar las no deducciones nos va, personales. nada más relacionarlas, porque por tiempo no creo que nos dé tiempo de analizarlas, pero podríamos comentarlas y en el siguiente programa estaremos platicando de ellas. Sí, no hay que olvidar que yo puedo deducir hasta cierto monto mis gastos médicos, honorarios, dentales, hospitalarios. Puedo deducir también el pago de un psiquiatra, que más de uno necesitamos. Psicólogo. Un psicólogo y un psiquiatra y un nutriólogo, que yo te lo necesito. Un nutriólogo, que más de uno necesitamos. Sí, claro. Entonces, todas esas partes, pero no crean que por pedirle comprobante ya va a ser deducible. No. Además, tienes que cumplir con requisitos de que le hayas pagado con cheque nominativo. Y con uno de los no deducibles, que las deducciones personales, nos alcanzó el tiempo, Baltasar. Tristemente se nos acabó. Baltasar, gracias por estos comentarios. Muchísimas gracias por tus aportaciones. La verdad es que aprendimos mucho en esta ocasión de la declaración anual. Sabes que con todo gusto mi pasión es mi puma. Claro, claro. Y a ustedes, amigos, los invito a que nos sigan la siguiente semana con la cuarta parte de la declaración anual de personas físicas. Se despide su amigo Salvador Rotter Aubanel y hasta la próxima. Recuerden que somos Comunidad FCA UNAM.